Hola, hola, mi gente chismosa, adictos al drama y fans empedernidos de las telenovelas turcas. ¿Cómo los trata la vida hoy? Espero que con la misma energía que yo, porque les traigo un vídeo que Eray, Dios mío, va a encender las redes y los grupos de WhatsApp. Si lo adivinaron, hoy vamos a sumergirnos hasta el fondo, hasta lo más recóndito, en el misterio que envolvió a una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Ya sé, este tema parece un disco rayado. Se ha hablado hasta el cansancio, se han escrito ríos de tinta digital. Pero alto ahí. ¿De verdad lo sabemos todo? ¿Hemos analizado cada microexpresión, cada guiño, cada declaración subliminal? Yo creo que no. Por eso, hoy les traigo un festín de información, datos inéditos, declaraciones sorprendentes y, por supuesto, el chismecito jugoso y bien condimentado que tanto amamos. Así que prepárense ese café turco bien cargado, acomódense en su sillón favorito, agarren sus palomitas sabor a drama, porque esta historia está por explotar. Hoy vamos a desgranar cada detalle de la relación o no relación que unió a estos dos titanes de la actuación. Vamos a investigar sus inicios, su explosión mediática, sus altibajos, y sobre todo, esas señales que nos hicieron creer que éramos testigos de una historia de amor digna de una telenovela. ¿Fue amor verdadero? ¿Fue una estrategia de marketing? ¿Fue una simple amistad sobrecargada de química? Hoy vamos a buscar la verdad, o al menos la versión más jugosa de la verdad. Antes de que nos lancemos al vacío de este drama, les voy a pedir un favor que me haría inmensamente feliz. Si ustedes son como yo, unos verdaderos apasionados del mundo del espectáculo turco, si vibran con las historias de amor, desamor y mucho chisme, suscríbanse al canal. No se van a arrepentir, se los prometo. Aquí encontrarán análisis profundos, noticias de última hora, rumores confirmados y, sobre todo, un espacio para compartir nuestra pasión por las telenovelas turcas. Activen la campanita, así no se pierden ni uno solo de mis vídeos. Y ahora sí, con tambores y trompetas, vamos a lo que nos truje, chenchas. Para entender la magnitud de este culebrón, primero tenemos que poner en contexto al protagonista masculino, Can Yaman. Un nombre que al escucharlo evoca imágenes de músculos definidos, una sonrisa seductora y una mirada que derrite el Polo Norte. Un actor que, digámoslo sin tapujos, incendia la pantalla con cada aparición. Desde sus inicios en la actuación, Can Yaman ha demostrado un carisma arrollador, una presencia escénica innegable y una dedicación incansable a su trabajo. Pero ¿cómo llegó a convertirse en el fenómeno que es hoy? Su ascenso a la fama fue meteórico, como un cohete espacial rumbo a la estratosfera. Y aunque ya había participado en otras producciones, fue con la telenovela Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocimos en Latinoamérica, donde su carrera explotó. Y no solo por la trama en sí, que era fresca, divertida y llena de momentos románticos, sino principalmente por la química explosiva, la conexión magnética que compartía con la talentosa y bellísima Demet Özdemir. Desde el primer capítulo, la chispa entre Can y Demet era innegable, palpable, casi tangible. Traspasaba la pantalla y llegaba directo a nuestros corazones. Era como si hubieran nacido para interpretarse el uno al otro. Los rumores no tardaron en surgir. ¿Eran solo compañeros de trabajo con mucha química o había algo más, algo profundo, algo prohibido? La pregunta revoloteaba en el aire, como un mosquito en una noche de verano. Y por supuesto todos los fans, incluyéndome, moríamos por tener una respuesta. Durante la emisión de Erkencikus, Can y Demet alimentaban el misterio con cada gesto, con cada mirada, con cada palabra. Fotos juntos en redes sociales, con sonrisas cómplices y abrazos sospechosos. Apariciones en alfombras rojas donde sus miradas se cruzaban con una intensidad que dejaba a todos sin aliento. Declaraciones ambiguas en las entrevistas, dejando entrever que había algo más que una simple amistad. Todo apuntaba a que sí, que entre ellos había una conexión especial, algo que trascendía lo profesional. La prensa turca, como era de esperarse, estaba enloquecida. Los paparazzi los seguían a todas partes, día y noche, tratando de captar la foto definitiva, la prueba irrefutable que confirmara el romance del año. Pero, ¿qué decían ellos? Oficialmente, nada. Siempre se mostraron evasivos, prudentes, estratégicos. Aseguraban ser muy buenos amigos, que se llevaban de maravilla, que la química que veíamos en pantalla era producto de su profesionalismo, de su talento actoral. Pero a ver, ¿quién se creía eso?
La verdad es que las chispas saltaban a la vista. Era como negar que el sol brilla o que el agua moja. El furor por la pareja Can-Demet era tal que traspasó fronteras, cruzó océanos y conquistó corazones en todo el mundo. Fans de todas las edades, de todas las culturas, se enamoraron de su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los foros de discusión se llenaban de teorías conspirativas, análisis detallados de gestos, interpretaciones exhaustivas de miradas. Era una locura colectiva. Todos, absolutamente todos, queríamos que Can y Demet fueran una pareja real, un cuento de hadas hecho realidad. Queríamos verlos casados, con hijos y viviendo felices para siempre. Pero lamentablemente, como en la mayoría de las telenovelas, el cuento de hadas no duró para siempre. Después de que terminaron las grabaciones de Erkenci-Kuş, las cosas empezaron a enfriarse, como un café olvidado en una mesa. Can Yaman tomó la arriesgada decisión de mudarse a Italia para protagonizar la serie Viola come il mare, un nuevo desafío profesional que lo alejaba de Turquía y de Demet. Por su parte, Demet Özdemir se enfocó en otros proyectos en Turquía, consolidando su carrera como una de las actrices más queridas y respetadas del país. La distancia física, los compromisos profesionales, las agendas apretadas y, quizás, también otros factores que desconocemos, hicieron que la llama se apagara, como una vela consumida por el viento. Los rumores de ruptura empezaron a circular con fuerza, como un reguero de pólvora. Y aunque ninguno de los dos lo confirmó oficialmente, era evidente e innegable que su relación, sea lo que sea que fuera, había llegado a su fin. El sueño de miles de fans se desvaneció en la noche, dejando un vacío en nuestros corazones. Y aquí es donde entra la confesión bomba, la joya de la corona de este vídeo, lo que les prometí al principio. A lo largo de los años, Can Yaman ha dado algunas entrevistas en las que, aunque de manera sutil, entre líneas, ha dejado entrever algunos detalles sobre su relación con Demet. Detalles que, si los analizamos con lupa, nos dan una idea de lo que realmente pudo haber pasado entre ellos. Pistas que nos permiten armar el rompecabezas de su historia. En una entrevista reciente, Can Yaman habló sobre la presión mediática que sufrió durante la emisión de Erkenci-Kuş. Dijo que era muy difícil lidiar con la constante atención de la prensa, con los rumores malintencionados, con las especulaciones descabelladas. Reconoció que la relación con Demet era muy especial, que había una conexión genuina entre ellos, pero que la presión externa, la falta de privacidad, hizo que fuera muy difícil mantenerla, cultivarla, hacerla crecer. También comentó que en ese momento ambos eran muy jóvenes, inexpertos, y estaban al principio de sus carreras. Que quizás no estaban preparados para lidiar con tanta fama, con tanta atención mediática, con tanta expectativa por parte de los fans. Estas declaraciones, aunque no son una confirmación directa de que tuvieron una relación amorosa, sí nos dan a entender que hubo algo más que una simple amistad. Que la relación entre ellos era compleja e intensa, y que la presión externa jugó un papel fundamental en su desenlace. Además, Can Yaman ha reconocido en varias ocasiones la gran admiración que siente por Demet Özdemir. Ha elogiado su talento actoral, su profesionalismo, su carisma arrollador, su sentido del humor contagioso. Ha dicho que es una persona muy especial, con un corazón enorme, y que siempre estará agradecido por haber compartido ese proyecto con ella. Palabras que suenan a algo más que una simple amistad, a un sentimiento profundo de respeto y cariño. Pero la confesión bomba no termina ahí. Investigando a fondo, buceando en archivos de entrevistas, encontré una declaración que pasó un poco desapercibida en su momento, pero que ahora cobra mucho sentido, adquiere una nueva dimensión. En una entrevista para una revista italiana, Can Yaman dijo que la relación con Demet fue intensa y apasionada, pero que también fue muy difícil, muy desafiante. Dijo que ambos tenían personalidades muy fuertes, dominantes, y que a veces chocaban, como dos trenes a toda velocidad. Esta declaración es clave fundamental. Confirma que la relación fue más allá de una simple amistad, y nos da una pista sobre por qué no funcionó. Dos personalidades fuertes, la presión mediática asfixiante, la distancia física, la falta de tiempo, todos estos factores pudieron haber contribuido a que la relación se terminara, a que el cuento de hadas se convirtiera en una pesadilla. Y no nos olvidemos de otro factor importante, el trabajo. Tanto Can como Demet son actores muy exitosos, con agendas profesionales muy apretadas, llenas de compromisos, viajes y proyectos. Es muy difícil mantener una relación estable y duradera cuando ambos están constantemente viajando y trabajando en diferentes proyectos.
La falta de tiempo para verse con frecuencia, para compartir momentos juntos, para fortalecer el vínculo, pudo haber afectado negativamente la relación. Ahora bien, analicemos el punto de vista de Demet Özdemir, la otra mitad de este culebrón. Ella siempre ha sido mucho más discreta que Can Yaman en lo que respecta a su vida personal. Rara vez habla de sus relaciones amorosas y siempre trata de mantener un perfil bajo, alejado de los escándalos y los rumores. Sin embargo, también ha dado algunas pistas sutiles, entre líneas, que nos permiten entender lo que pudo haber pasado con Can. En una entrevista, Demet dijo que la relación con Can fue muy importante para ella. Dijo que aprendió mucho de él, que lo admiraba como actor y como persona, y que siempre lo recordará con cariño. Aunque no confirmó explícitamente que fueron pareja, sí reconoció que fue una relación significativa, transformadora, en su vida. Palabras que sugieren que hubo algo más que una simple amistad, un vínculo especial que la marcó para siempre. También ha comentado que la presión mediática fue muy difícil de sobrellevar, que se sentía constantemente observada y juzgada, y que eso afectó su bienestar emocional. Es comprensible que la presión de los medios y de los fans haya sido un factor determinante en la decisión de no hacer pública su relación. La falta de privacidad puede ser asfixiante y puede dañar incluso las relaciones más sólidas. Pero, ¿qué pasa ahora? Ambos han seguido adelante con sus vidas, enfocados en sus carreras y en sus proyectos personales. Can Yaman está triunfando en Italia, consolidando su carrera como actor internacional. Su serie Viola come il mare ha sido un éxito de audiencia y se espera que pronto regrese con una segunda temporada. Además, ha participado en varias campañas publicitarias y se ha convertido en un embajador de marcas de renombre. Por su parte, Demet Özdemir sigue siendo una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Ha protagonizado varias telenovelas y películas que han batido récords de audiencia. Su talento y su versatilidad la han convertido en una de las actrices más solicitadas del país. Además, también ha incursionado en el mundo de la moda y se ha convertido en un referente de estilo para muchas jóvenes. Así que aunque la historia de Can y Demet haya llegado a su fin, ambos siguen brillando con luz propia. Sus carreras están en un excelente momento y nos seguirán sorprendiendo con su talento y su carisma. El recuerdo de Erken Cikus sigue vivo en la memoria de los fans, pero parece que el capítulo Can Demet está definitivamente cerrado. Sin embargo, no podemos negar que su historia sigue generando interés y curiosidad. La química que compartieron en pantalla fue innegable y la posibilidad de que hayan sido pareja en la vida real sigue siendo un tema recurrente entre los fans. Una historia de amor que nunca se confirmó, pero que vive en la imaginación de miles de personas en todo el mundo. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que ambos son grandes profesionales y que merecen respeto y privacidad. Han demostrado su talento en numerosas ocasiones y han conquistado al público con su carisma y su entrega. Es hora de pasar la página y celebrar sus logros individuales. Y hablando de proyectos actuales, Can Yaman sigue cosechando éxitos en Italia. Su serie Viola come il mare ha sido un éxito de audiencia y se espera que pronto regrese con una segunda temporada llena de acción y romance. Además, ha participado en varias campañas publicitarias y se ha convertido en un embajador de marcas de renombre, demostrando su versatilidad y su carisma. Por su parte, Demet Özdemir ha protagonizado varias telenovelas y películas en Turquía que han batido récords de audiencia. Su talento y su versatilidad la han convertido en una de las actrices más solicitadas del país. Además, también ha incursionado en el mundo de la moda y se ha convertido en un referente de estilo para muchas jóvenes, inspirando a miles de personas con su elegancia y su estilo personal. Así que aunque la historia de Can y Demet haya llegado a su fin, ambos siguen brillando con luz propia. Sus carreras están en un excelente momento y nos seguirán sorprendiendo con su talento y su carisma. Es hora de celebrar sus logros individuales y dejar atrás los rumores y las especulaciones. Y para finalizar este vídeo, quiero hacer una reflexión sobre la presión mediática y cómo afecta a las relaciones de las celebridades. Es muy difícil mantener una relación en privado cuando se está constantemente en el ojo público, expuesto a los rumores, las especulaciones y la falta de privacidad. La presión mediática puede ser asfixiante y puede dañar incluso las relaciones más sólidas. Es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sentimientos y emociones. Merecen respeto y privacidad, aunque estén expuestas a la atención pública.
Es hora de cambiar la forma en que consumimos la información sobre sus vidas personales y enfocarnos en su trabajo y en sus logros profesionales. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del chismecito jugoso sobre Can y Demet Özdemir. En resumen, hemos analizado la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, desde sus inicios en Erkencikus hasta la actualidad. Hemos desmenuzado sus declaraciones, hemos interpretado sus gestos y hemos tratado de entender lo que realmente pasó entre ellos. Hemos visto que la química que compartían en pantalla era innegable y que la posibilidad de que hayan sido pareja en la vida real sigue siendo un tema recurrente entre los fans. Sin embargo, hemos concluido que la presión mediática, la distancia y las agendas apretadas pudieron haber contribuido a que la relación se terminara. También hemos hablado de los proyectos actuales de Can y Demet Özdemir y hemos destacado su talento y su éxito. Hemos concluido que aunque su historia haya llegado a su fin, ambos siguen brillando con luz propia. Y finalmente hemos reflexionado sobre la presión mediática y cómo afecta a las relaciones de las celebridades. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del chismecito. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la relación entre Can y Demet Özdemir? ¿Creen que fueron pareja en la vida real? ¿Cuál es su telenovela favorita de Can y Demet Özdemir? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme todo. Me encanta leerlos. Y ahora sí, llegó el momento de despedirme. Pero antes les pido un último favor, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Me ayudarían muchísimo. Recuerden que aquí encontrarán más vídeos sobre celebridades turcas, análisis de telenovelas y mucho salseo. No se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Chao, chao.